Hay una imagen que muy pocos recuerdan de María Elena Velasco, porque no corresponde a la India María que todo México conoció. Es una imagen de los años 60, en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México, donde una joven poblana de pelo liso y vestido de lentejuelas bailaba sobre el escenario como vedette, sin trenzas, sin huipil, sin el personaje que la haría inmortal. Nadie en esa sala podía imaginar que esa bailarina discreta, que según recuerda su propia hija no era la más bonita ni la mejor bailarina ni la que mejor cantaba, se convertiría décadas después en el símbolo más querido de la comedia popular mexicana. Pero lo que tampoco nadie imaginaba en esa sala es que la vida privada de esa mujer guardaría, según declaraciones que surgirían muchos años después de su muerte, uno de los secretos más comentados del espectáculo mexicano. Un secreto que involucra a otra figura igualmente poderosa, al hombre que durante casi 30 años fue el árbitro del éxito en la televisión latinoamericana. Y una mujer que afirma haber crecido sin saber quiénes eran sus padres, preguntándose desde los 14 años por qué se veía diferente a todos los que la rodeaban. Esta es la historia de esas 3 vidas, contada con los hechos verificados que existen, con el cuidado que merecen las personas involucradas, y con la honestidad de reconocer que hay preguntas que, a estas alturas, nadie puede responder con certeza absoluta. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla, hija de Tomás Velasco Saavedra, un mecánico ferroviario, y de María Elena Fragoso Peón. Su infancia fue la de una familia trabajadora en una ciudad de provincia, y su adolescencia quedó marcada para siempre cuando su padre murió, y la familia tuvo que reorganizarse. María Elena viajó a la Ciudad de México para buscar trabajo que ayudara a su mamá a mantener a sus hermanos. Pocos saben que era una experta en música clásica y ballet, además fue discípula de dramaturgos de la talla de Hugo Argüelles. Sus primeros pasos en el medio artístico fue como bailarina, en el Teatro Tívoli primero y luego en el Blanquita, donde la vida del espectáculo mexicano se concentraba en aquellos años. Su hija recuerda que en el momento en que ella pisó el escenario se deslumbró. Desde luego no era ni la más bonita, ni la mejor bailarina, ni la que mejor cantaba, pero era muy disciplinada y muy dispuesta a aprender. Esa disposición al aprendizaje, combinada con una inteligencia para la observación que pocos actores poseen, sería la base de todo lo que vendría después. Para perfeccionar su personaje de la India María, María Elena recorría las calles de la ciudad buscando mujeres indígenas para estudiarlas e imitarlas, tanto en personalidad como en vestuario. No era imitación superficial, era investigación de campo, etnografía convertida en comedia. Su personaje la India María apareció por primera vez en la cinta El Bastardo 1968, un western donde fue acreditada por primera vez como María Elena Velasco la India María. Y desde ese momento, el personaje tomó vida propia. En 1969, Velasco apareció como la India María en un segmento cómico del programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, quien no tenía ningún parentesco con ella. Esa aclaración, que no tenían parentesco, sería importante para entender las especulaciones que surgirían décadas después. La India María fue la primera mujer mexicana en dirigir una película en la época de plata del cine nacional y participó en más de 20 películas que hoy son clásicos de la comedia mexicana. Los temas de los que hablaba y bromeaba la artista fueron tan incómodos que la llevaron a ser vetada de la televisión gracias a una llamada del presidente en turno. En un certamen de belleza al que acudió para animar, le preguntaron qué haría si de pronto se convirtiera en presidenta del país. María Elena Velasco respondió que seguro estaría de vacaciones en Acapulco dándose la gran vida. La crítica al excesivo gasto del presidente de esos años dolió a los poderosos y la llevó a ser censurada. Pero quizás el rasgo más relevante para entender todo lo que vendría después no era su valentía política sino su hermeticidad personal. La actriz se caracterizó siempre por ser discreta y reservada sobre su vida privada. Varios amigos y compañeros del medio manifestaron durante su funeral que no sabían que estaba enferma y que además era cáncer. Una mujer capaz de ocultar su propia enfermedad terminal a sus amigos cercanos era, también, una mujer capaz de guardar cualquier otro secreto con la misma absoluta determinación. Del otro lado del escenario estaba Raúl Velasco, y su historia es la del hombre que convirtió los domingos de toda América Latina en un ritual de televisión que duró casi 3 décadas. Nació el 24 de abril de 1933 en Celaya, Guanajuato, en una familia de escasos recursos. Antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión, laboró como mensajero, chofer y operador de tractor. Su ambición lo impulsó a mudarse a la Ciudad de México a los 20 años, donde inició su carrera profesional escribiendo artículos, noticias deportivas y crítica de cine en diversas revistas y periódicos.
Más tarde daría el salto a la radio, y su oportunidad de oro llegaría cuando Emilio Azcárraga Milmo lo invitó a trabajar en Televisa. El programa Siempre en Domingo se estrenó el 14 de diciembre de 1969 en México por el Canal 4 de Telesistema Mexicano, y 5 semanas después pasó al Canal 2, donde cobró gran relevancia, alcanzando una cobertura superior a los 350 millones de espectadores en México, América y Europa semanalmente. Esa cifra es casi imposible de dimensionar desde el presente, 350 millones de personas mirando el mismo programa, el mismo día, en el mismo idioma. Era el escenario más grande del mundo hispanohablante, y Raúl Velasco tenía las llaves. Siempre en Domingo impulsó la carrera de muchos talentos como Alejandro Fernández, Thalía, Alejandra Guzmán y Luis Miguel, quienes encontraron en el foro de Velasco la plataforma que los catapultó. Con ese poder vino también una fortuna considerable. Según documentos de una demanda interpuesta contra Televisa tras su retiro, percibía un sueldo diario de 77,411 pesos, es decir, en promedio ganaba 2.2 millones de pesos al mes. Además se sabe que tenía propiedades en la Ciudad de México y en Acapulco, Guerrero. Era, en todos los sentidos económicos del término, uno de los hombres más ricos e influyentes de la industria del entretenimiento mexicano. Casado con Dorle Klokov, con quien tuvo 5 hijos reconocidos, Raúl Velasco proyectaba públicamente la imagen de un hombre de familia conservador en sus valores declarados. Y en ese contraste entre la imagen pública impecable y la vida privada que ninguno de los dos permitía ver, radica el corazón de la historia que vendría. Porque los dos Velasco compartieron escenario durante años, los dos eran personajes enormes de la televisión mexicana, los dos habían construido muros alrededor de su intimidad, y los dos morirían sin que ningún periodista, ningún programa de televisión, ninguna investigación hubiera podido penetrar esa muralla en vida. Y entonces, años después de que ambos fallecieran, surgió lo que nadie esperaba. En 2019, una mujer llamada Mirna Velasco concedió una extensa entrevista a un canal de YouTube dedicado al espectáculo, y formuló una afirmación que encendió la conversación en todo México. Según sus propias declaraciones, ella era hija de María Elena Velasco y de Raúl Velasco, y ambos la habrían dado en adopción siendo bebé. Es fundamental aclarar desde el principio que se trata de una alegación nunca confirmada oficialmente, que ni la familia de María Elena Velasco ni la de Raúl Velasco reconocieron públicamente esta información, y que no existen pruebas públicas definitivas que respalden o refuten de manera concluyente lo que Mirna afirmó. Lo que sí existe, y es verificable, es su testimonio y sus declaraciones públicas. Según sus declaraciones, se enteró de que no era hija de las personas con las que vivía cuando su padrastro realizó abusos sexuales a su hermana menor. Cuando el caso llegó a una corte, la mujer que la había criado como hija confesó que no era su verdadera madre, y fue en ese momento, según relató Mirna, cuando conoció el presunto origen de su historia. Cuando le preguntaron por qué eligió dar a conocer la identidad de sus supuestos padres, sobre todo al saber que eran grandes íconos mexicanos, Mirna expresó: "Lo hago por decir la verdad. Yo no quiero ni contactar a la familia. No quiero tener nada que ver con los Velasco, si no me quisieron al principio, ¿para qué los quiero hoy?". Mirna afirmó estar dispuesta a someterse a una prueba de ADN para probar su versión. Su única condición era que el proceso fuera privado, pues quería respetar la vida privada de sus presuntos medios hermanos. Sin embargo, hasta la fecha no existe un resultado de prueba de ADN divulgado de manera oficial y pública que confirme o descarte su relato. Entonces llegó la segunda afirmación que multiplicó el impacto. Según declaraciones de Mirna, ella no sería la única, sino que existiría otra persona en la misma situación. Mirna reveló que también tuvo contacto con la cantante Denise Guerrero del grupo Belanova, a quien señaló como presunta hermana, afirmando haberse sometido a una prueba de ADN con ella. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida de manera directa y categórica por la propia Denise Guerrero. Denise respondió ante la prensa en pleno aeropuerto: "Ya se ha vuelto parte de la cultura pop. Antes no decía nada porque a las personas se les hace más interesante eso a saber que soy hija de una maestra, de un dentista de Los Mochis, Sinaloa, y tengo una vida muy normal. Siempre me lo tomaba con gracia, me daba risa, y le decía a mi mamá: no digas nada a nadie, no tiene caso". El músico Edgar Albino de Belanova también salió a desmentir los rumores con contundencia: "Yo conozco a Denise de toda la vida, desde que tenemos 18 años. Conozco a su mamá, a su papá. Te aseguro que ni cansada dijo que era cierto". Por su parte, Susana, hermana de María Elena Velasco, también negó que Denise Guerrero tuviera algún parentesco con la actriz.
En cuanto a los hijos reconocidos de María Elena, los únicos hijos verificados de María Elena Velasco son Goretti, Iván e Ivette Lipkies, fruto de su matrimonio con el actor y coreógrafo de origen ruso Vladimir Lipkies-Chazan, conocido como Julián de Meriche, con quien se había casado en los años 60. La familia nunca confirmó la información difundida por Mirna Velasco, y ningún representante legal ni familiar de ninguna de las partes señaladas presentó pruebas que la validaran ni inició acciones legales contra ella por difamación, lo que deja la historia suspendida en ese espacio incómodo entre la afirmación y la falta de verificación. Mirna también declaró: dinero no necesito, yo lo hago por decir la verdad, porque somos los primeros maestros de nuestros hijos. Yo soy feliz. Y sobre un encuentro hipotético con quien dice que era su madre: mamá, te amo, gracias por no abortarme. Sea cual sea la realidad de su historia, Mirna es una persona real que vivió una infancia que, según sus propias palabras, estuvo marcada por el abandono y la incertidumbre sobre su origen. Cuando uno pone en perspectiva todo lo que esta historia revela, independientemente de la verdad que nadie puede ya verificar con certeza, lo que emerge es una reflexión sobre el peso de las imágenes públicas cuidadosamente construidas. María Elena Velasco falleció el 1 de mayo de 2015, a los 74 años, víctima de cáncer de estómago. Su muerte causó un profundo duelo nacional. Su hijo Iván Lipkies contó durante el funeral que la mayor enseñanza que le heredó su madre fue el amor al trabajo, pues pese a que no tenía exposición en cine y televisión, la actriz nunca dejó de trabajar en shows privados y en pueblos, y nunca descuidó su labor de madre. Raúl Velasco falleció el 26 de noviembre de 2006, a los 73 años, justo el día en que Televisa transmitió un homenaje a su trayectoria grabado semanas antes. Los dos murieron con sus versiones intactas, sin haber respondido públicamente a señalamientos que llegarían años después de su partida, y sin que ninguna investigación oficial pudiera jamás confrontarlos con las preguntas que hoy siguen sin respuesta. Eso es quizás lo más perturbador de esta historia, que las personas señaladas ya no pueden hablar, que la familia nunca confirmó nada, que no existen pruebas públicas definitivas en ningún sentido, y que lo único que permanece es el testimonio de una mujer que dice haber crecido sin saber quiénes eran sus padres, en una historia que ella misma describe con el mismo tipo de drama que la India María habría podido protagonizar en pantalla. La comediante que usó el humor para señalar las hipocresías del poder se convirtió, según una alegación nunca confirmada oficialmente, en protagonista de una historia de secretos que el poder mismo, el de la fama y el de la televisión, habría contribuido a mantener oculta. Si esa historia es verdadera, es una ironía que ningún guionista hubiera podido escribir mejor. Y si no lo es, sigue siendo el reflejo de algo real, que detrás de cada ícono popular hay una vida privada que el público nunca conoce del todo, y que la distancia entre el personaje y la persona puede ser, a veces, infinita.